Listo, arranca. Activa, ya aquí en el hilo activa y listo. Dale, arranca. No escuchamos al grupo 7. No escuchamos al grupo 7, qué lata. Sí, pero es que aquí por no le funciona el micrófono. Ay, Dios. Listo. Fernando, ¿qué otro grupo tiene la palabra? Grupo C. Listo. Cuando hablan en la diapositiva 4 y en la 12 sobre los contextos, hablan sobre los ajustes que deberían de tener los estándares. Sin embargo, habría que pensar en qué manera se hace ese cambio, porque las finalidades son distintas. No sé ellos qué han pensado en cómo sería ese cambio en los estándares. En la diapositiva 10 hablan de que PISA de manera estructural, pues creemos que PISA es más de manera funcional y estructural es los estándares. En la diapositiva 11 habla de que para ser matemáticamente competente, habla de los procesos, pero falta los pensamientos y los contextos, que todo ello sí es ser matemáticamente competente. Bueno, mi pregunta se va a la transparencia 17, si es tan amable. Tiene que ver con la valoración que ellos colocan respecto al razonamiento. Me hace que como que ellos se calificaron demasiado fuertes y pues yo no sé si de pronto me perdí el momento que contextualizaron para qué grupo o qué nivel de estudiantes era la pregunta. Y realmente hay que hacer una serie de, pienso yo, que de análisis y de alguna manera inferencias dependiendo, me atrevo a pensar que fue esto, pero discúlpenme si no los escuché. Sí, no los escuché de qué nivel es. Pero realmente ahí el estudiante, aparte de tener que hacer alguna operación, que sacar el promedio, también tiene que mirar y hacer un comparativo, o sea, debe establecer relaciones entre el gráfico y obviamente lo que le están preguntando. Entonces a mí se me hace que ese nivel corresponde probablemente a un nivel intermedio y no al nivel bajo que lo califica. De matematización. 17, gracias. Decía que era nulo. Dijeron que era nulo, sin embargo, luego en utilización de herramientas matemáticas, dice que se necesita es el dominio de los algoritmos con números enteros. Entonces, sí debería haber algo de matematización allá, porque hablan del dominio de estos algoritmos. O sea, el niño tiene que transformar esta información en una cosa matemática, en un asunto matemático. Esa era mi observación. Sí. Exacto, hay como una contradicción, me parece a mí, una contradicción. Mi pregunta va, no recuerdo esta, pero es una pregunta concreta, es sobre el análisis de la evaluación de la tarea. Ellos clasificaron la pregunta en contenido y mi pregunta es ¿por qué no lo hicieron en incertidumbre o datos? Porque es el concepto que debe tener es de promedio, media o promedio de medias de tendencia central y ellos la clasificaron en cantidad. Sí tiene que hacer procedimientos numéricos y utilización de algoritmos, pero pienso que tiene su objetivo principal es en el concepto de media y promedio que pertenece a incertidumbre y datos.
En la pregunta 16, ustedes dicen que en esa emisión es bajo. Déjame verla por la actividad, por favor. Cuando miramos ahí toca hacer unas inferencias de tipo de cambio de registro de representación, porque él tiene que a partir de un registro saltar a otro, hacer unos cálculos y dar una respuesta moviéndose en diferentes registros. Entonces, al cambiar eso, el nivel de representación debería ser diferente, considero. Con respecto a la diapositiva 17, también mi pregunta era en el mismo sentido que tenía Juan Carlos, que me parece muy fuerte cuando dicen que no existe nivel de matematización. Me parece que cuando se dice que no existe es porque se está pensando únicamente en la parte del estudiante. Como a él no le toca dibujar, entonces no existe. Pero el solo hecho de que la pregunta aparezca con un gráfico ya exige, así sea un mínimo, un nivel de matematización por parte del estudiante. Entonces era complementando lo que preguntaba Juan Carlos. ¿Cómo? Perdón, listo. Dale, ¿sí? ¿Grupo 4? Cuando ellos ya han hablado, que bajen la mano. Diapositiva 11. Afirmaban que dos conceptos coinciden en el nombre, pero entonces la pregunta que surge un poco es, ¿el coincidir en el nombre también coinciden en lo que trabajan? Entonces sí quisiera, exacto, sí, como clasifican los estándares de las pruebas PISA. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo se las pastas? Lictus. ¿Cómo? Lictus, con Y. La número 12. Entonces, pues sí vemos que los enfoques son diferentes, pero digamos que al momento de de realizar el trabajo en aula con estudiantes, pues sí nos parece que los contextos donde se trabaja PISA nos parece que en los contextos que trabaja PISA pues nos brindan unas herramientas, o sea, unos contextos más auténticos y significativos para trabajar situaciones de aprendizaje y para abordar problemas. Nosotros lo vemos en ese sentido. Digamos que PISA es más rico en cuanto a contexto. Número 10. En esa número 10 teníamos varias preguntas. Entonces nosotros ahí estamos diciendo, básicamente cuando nos referimos a estructura, la manera como el documento muestra los contenidos. Ahí no estamos asegurando si es enfoque estructural o funcional. Nosotros no hicimos esa afirmación. Sin embargo, pues sería como otro capítulo analizarlo, ¿sí? Cómo uno fuera a sustentar eso. En cuanto a los procesos, nos hacían una pregunta. En los procesos nos decían, sí. Nosotros vemos, si ustedes pueden observar la presentación, es que digamos, la idea era como tomar ideas clave y en esas ideas clave en qué diferían esas ideas clave. Entonces nosotros explicábamos que en el caso de las competencias matemáticas, pues se refería a nombres, le daban nombres diferentes, implicaba también procesos diferentes. Sin embargo, pues establecíamos algún tipo de relación entre algunos los procesos y las capacidades matemáticas fundamentales. Pues como se decía en la exposición, y encontrábamos que algunos, por ejemplo, el uso de herramientas no aparecía. Número 17. Bueno, aquí nos hacían varias dudas, por ejemplo, varias preguntas sobre matematización, sobre razonamiento.
Bueno, nosotros hicimos el análisis, digamos, basados en el documento de PISA, tomamos como referente, digamos, la tabla donde se ven procesos y se cruzan las capacidades. Pues nosotros observábamos que matematización se refería más como al uso de modelos, digamos, los algoritmos los ubicábamos más en el uso de operaciones, entonces por eso digamos que ahí como tal no hay un modelo matemático que, como recuerden que lo que uno analiza en la pregunta es el nivel, o sea, las capacidades matemáticas que activan los estudiantes para resolver ese problema y que hay diferentes niveles, pues nosotros veíamos que ahí básicamente ese no aplicaba para ese caso particular de lo que tiene esa pregunta, ni tampoco debía argumentar o dar justificaciones de por qué escogía esa respuesta, como si de pronto observamos en otras presentaciones de otros compañeros que chicos sí debían escoger entre varias opciones y mirar por qué esa era la correcta. Me parece que aquí no debía justificar. En la utilización de herramientas, nos preguntaban. Es que esa última, pues como la idea es si se activa o no esa capacidad a resolver el problema, pues decíamos que ahí no hacíamos uso de herramientas porque el docente no permite utilizar la calculadora, porque ¿cuál es el objetivo de esa actividad en particular o cuál es la meta de aprendizaje? Pues que los estudiantes dominen los algoritmos con números enteros. Como podían observar, habían temperaturas que eran positivas, otras negativas, entonces era hacer operaciones con números enteros. Cuando mirábamos también en el anterior, en el contenido, en contenido porque es cantidad, entonces pues cuando uno va a mirar un tema sí puede suceder que se crucen o se tome información de varias categorías de contenido. Sin embargo, pues aquí claro tuvimos también esa duda de verlo desde incertidumbre y datos porque pues involucra datos, pero como digamos el objetivo de esa tarea, la meta de aprendizaje era hacer operar con números enteros y para eso trabajar temperaturas, pues, valores positivos, valores negativos, pues lo veíamos más como la cuantificación de atributos, de acuerdo a la descripción que da la teoría en el concepto de cantidad, entonces lo ubicamos más en esa categoría. Sí, hacer como cálculos. Interpretar el concepto de interpretar el concepto por la pregunta. Ellos enfocan en la medida que se utiliza, no sé si el concepto que están calculando, pero realmente no está usando para Sí, me queda una pregunta por responder. Grupo número 4. Número 4, 10.9. Listo. Como se dieron cuenta, el grupo número 4 se lanzó con una versión diferente de su presentación, lo cual me parece llamativo. Aunque yo les dije a ellos, van a asumir un riesgo. y bueno, listo. El problema va a ser un poquito que no me puedo volver en el video, entonces ya puntualizamos las preguntas. Listo. Entonces, preguntas del grupo 4, tenemos manos levantadas. Una vez que participe, o una vez tenga oportunidad, baja la mano para que Nelly sepa quién va a hacer la pregunta en este momento. Grupo 5. No hay comentarios, grupo 4. Parece que le hacen la mano virtualmente. Aquí yo lo veo aquí mismo. En algo no los pueden ver. Si la cara yo tiene con el grupo 4. Vale, Héctor. Bueno, pues mi pregunta va acerca de la pertinencia de usar esos recursos, porque en mi caso lograron más distracción que aportarle aspectos
o sea, aportarle más a la presentación, logro fue distraerme que centrarme más en la presentación como tal. Como dos aportes, dos intervenciones. Bueno, pues corroborando lo que decía el compañero ahorita, cuando ellos hacen esa presentación, en muchas ocasiones la expositora trataba un tema y la diapositiva mostraba otro tema diferente, ¿sí? Entonces como que el manejo del tiempo no se le prestó para la intención que ella quería hacer, ¿sí? La segunda tiene que ver con la propuesta que ellos formulan. Me parece interesante, y de verdad que lo felicito, la propuesta me suena, pero quiero mirar, y me gustaría, no sé, en la diapositiva hablaron de edad y de otro aspecto. De pronto, por el tiempo, obviamente no hay claridad respecto a esa manera específica de la edad, pero me parece, hay aspectos a tener en cuenta como situaciones, bueno, situaciones de problemas de niños con ciertas discapacidades y cosas que no las podemos descartar el día de hoy, dado la situación del proceso de inclusión. Entonces allí es buena. No, la propuesta está interesante, sino especificarla en qué rangos de edad va a manejar esa distribución de los contenidos y, en fin, de la propuesta de los estándares. Y de la misma manera, la pregunta, pues, es una pregunta que estaba hecha y no había modificación de alguna, pero, pues, interesante era aquí mirar simplemente, y me quedaba yo pensando, y si en un momento dado perdió el primero, perdió el segundo, hubiese tenido más interés de otra manera, pero obviamente había que mirarla así, el nivel es relativamente bajo, ¿cierto? Lo que tú dices es que hace que ganó 5 partidos y 2 perdidos, pero no dice qué orden te ganaron y con qué partidos. Igual no importa, solamente los 2 primeros los ha podido perder desde para allá, creo que no. ¿O cuántos dice allá que...? El problema no cambia el orden, se gana primero uno que otro. No, me refiero que hubiese tenido, pues o sea, esto ya mirarlo para luego, porque eso ya está hecho, repito, no. Sí. Pero sí darle a otro contexto que si gana el primero con 2 puntos, lo duplica, el tercero lo pierde, vuelve a empezar. Que si vuelve a empezar. Más complejo, digamos. Más complejo, exacto. Sí, se le da un orden a los partidos. Por eso que gana uno, que pierde uno, gana dos, que pierde una diferencia con la compañía de no hay problema técnico, sino cómo se puede ver. no tiene ningún problema. Grupo 2. Bueno, me gustaría era que me porque fue solamente la presentación de la pregunta, pero pues no hubo una claridad sobre qué nivel fue y los argumentos precisamente que se abordaron en ese análisis de la tarea. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Listo, entonces grupo 4. Pueden responder sin que tú sus compañeros. Bueno, en una primera parte acogemos un poco las dos sugerencias que nos realizan. Sabíamos que era un riesgo y realmente quedamos muy satisfechos en la forma en que Nuri sincronizó los tiempos del video con la exposición. Ya casi todos hemos pasado y sabemos que es una dificultad grandísima. Uno, pues imagínese al ritmo del video ir exponiendo las ideas. Entonces, me parece que estos son los ambientes que debemos experimentar. De pronto sacaremos cosas buenas, sacaremos cosas malas, pero creo que era como la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues por ese lado, bien. Bueno, pero saben que van a asumir un riesgo. Como cualquier cosa nueva puede pasar. Entonces, bien por eso se asumieron el riesgo y estaban sujetos a que se hagan ese tipo de comentarios. Eso me parece bien que lo asuman con esa intención de que se puede mejorar. Y con respecto a la pregunta que hacía José, respecto a la propuesta que realizamos, pues nuestra propuesta es, digamos, tener un poco en cuenta factores fundamentales.
Uno es hacer lo mismo que hace Pita para 15 años, hacerlo desde primera infancia hasta los 18 años. ¿Sí? Sabemos que es un poco ambicioso, pero creemos que en la medida que seamos puntuales y concretos, las cosas van a tener un mejor rumbo. En cuanto al contexto o la caracterización que hacíamos, sabemos que la propuesta de los estándares no tiene en cuenta algunas poblaciones que hoy en día hacen parte importante de Colombia. Por ejemplo, se nos avecina un proceso de paz en el que no sabemos cómo vamos a trabajar con estudiantes que hayan sido víctimas de la guerra, que hayan sido víctimas o parte de grupos armados. Entonces hacemos como esa propuesta, ¿sí? Incluirlos dentro de la propuesta de los estándares. Con respecto al grupo... Nuri, ¿quieres contestar? Bueno, cuando yo expuse la actividad, yo dije que la actividad se encontraba en el nivel 1 porque la intensidad de la situación es breve, lo que debe impedir el estudiante de ella es muy básico y por tal no tiene que aplicar muchos conocimientos o procesos que le exijan complejidad al estudiante. Hablé de las 3 primeras capacidades, que fue la de comunicación, matematización y la de representación, y dije más o menos a qué hacía referencia según la actividad. Y se lo hice a un grupo en particular. Y es que, obviamente no se trata de pasar la leer, pero es bueno que quede cierto referente visual para que la persona se ubique. Entonces, aunque usted diga nivel 2, y usted no va a ponerse a leer lo que está ahí, sí, el que está acá puede justificar por qué es nivel 2, aunque ahí solamente diga nivel 2, que creo que lo que vamos a llegar aquí fue eso. Colocó el contexto, colocó el nivel, la competencia, y iba explicando por qué es. A veces dejar un registro visual facilita que cuando hagamos ese tipo de retomar, sí hablo de eso, no se habló de eso. Y para las personas que igual externamente no nos ven acá, pues aquí nosotros hacemos gestos, nos señalamos, miramos, pero el que está afuera, entonces cuando queda un apoyo visual, no sé qué queda, la mayoría creo que es así, nivel 2 y justificó porque está. Entonces eso apoya mucho para ese tipo de cosas. Eso no puede, pero tenemos presente la importancia de tener un apoyo visual acá. Listo. Grupo 5. Hoy presentó Camilo. Comentarios al grupo 5. Listo. Entonces, en orden va. Grupo 5, aquí está. Listo. Va. Va a preguntar el grupo 7. Grupo 3. ¿En este orden? Yo tengo, me regalas la número 4. La número 4. Ahí, ¿cierto? En la parte de procesos matemáticos, creo que pues todos relacionamos los estándares con formular, resolver los procesos que ellos pues plantean en el documento, y en PISA relacionamos los procesos, casi todos los grupos, con los procesos y con las capacidades. Este grupo lo hace diferente, lo relaciona con los contextos y con el aprendizaje en la parte de procesos. Entonces quisiera pues que me aclararan un poco esa parte, por qué hicieron la clasificación un poco diferente en la parte en los procesos matemáticos. Ellos hablan en las sugerencias, hablan de la necesidad que los estándares den ejemplos sobre, no me acuerdo qué número es, den ejemplos para que puedan, en metodología, sí, que puedan, digamos, guiar a los docentes. Y pues la sugerencia que yo hago es, antiguamente, antes de los estándares, se daban unas cartillas donde la gente lo que hacía, o los profes lo que hacían era repetir lo que decían las cartillas. Entonces no sé si de pronto esta sugerencia pueda como conducir a que los profes simplemente repitan este tipo de cosas. Bueno, ahí Camilo mencionó que la representación
manejaba una variable continua y una discreta. Pero cuando uno mira esas dos magnitudes, las dos magnitudes son continuas, independientemente de la representación. Entonces yo creo que me aclaren ese comentario que hizo Camilo en el momento de la presentación. Yo tengo varias preguntas. La diapositiva número 3. Pues, perdón. En cuanto a el título que colocan en alfabetización matemática, pues ahí deberían colocar como concepto que maneja cada uno, porque realmente pues, donde se ve la alfabetización matemática debe ser una estudia. Me regala por favor la 6. Bueno, en cuanto al problema, pues yo lo analicé rápidamente. Ustedes dijeron que estaba en el nivel 2. En el nivel 2 se pide ejecutar procedimientos. En el nivel 3, ejecutar procedimientos, interpretar, usar representaciones y razonar. Pero yo lo buscaría en el nivel 2. En cuanto a la primera pregunta, que se necesita es solamente identificar exactamente. Entonces, porque necesita el estudiante identificarlo de forma directa del gráfico. No necesita ejecutar ningún procedimiento algorítmico o más derivado. En cuanto a la comunicación, exactamente. En cuanto a, pasa a la pregunta donde está terminado. En cuanto a la comunicación, me parece que el estudiante debe leer, debe codificar el gráfico, a pesar de que no se identifiquen las edades, pero el punto le va a dar el punto focal donde el estudiante debe mirar. Solamente el estudiante debe decodificar y observar cuál es la masa para la edad de 10 años. En cuanto a la matematización, el niño no tiene que hacer ningún nivel de matematización, porque la matematización va más dirigida hacia establecer modelos a partir de los datos que se presentan. En cuanto al razonamiento, eso sí tiene que ser un nivel de razonamiento alto, porque el estudiante cuando observa la cantidad debe mirar cuál es el rango donde va a delimitar la edad para decodificar cuál es la edad. En cuanto a la utilización de herramientas matemáticas, pues no se le pide utilizar ninguna herramienta tecnológica y utilización de operaciones pues no se da. Y el diseño de estrategia es más hacia la identificación de lo que se le pide en la tarea, a pesar de que la cantidad que debe inserir esté en números decimales. Gracias. Estaba bostezando. El avatar estaba bostezando. Listo. Grupo 5, entonces yo respondo las preguntas del número 7 y las de las. Entonces, gracias por las preguntas porque me permiten ejecutar mejor. Simplemente fue porque en PISA no me acordaba la idea, entonces yo dije voy a escribir eso para recordarme, pero no, hacemos la misma clasificación. Procesos matemáticos son esos 5 y para PISA por eso escribo entre paréntesis 3. Entonces obviamente que era formular, interpretar, emplear. Entonces hacemos la misma clasificación, sino que yo dije, bueno, puede que se me olvide lo que quiero decir, que es como la relación importante entre el aprendizaje y el contexto. Más fue por eso de pronto se me olvidó decir eso. Entonces, qué pena con ustedes. Con respecto a la sugerencia también lo hablamos, dijimos efectivamente antes se hacía como una propuesta de entregar cartillas. Entonces lo que queríamos decir acá era como en ese sentido de, bueno, así como lo hace PISA, ¿cierto? Dar una actividad y como decir, bueno, si quieres llevar al aula y quieres como enlazar los pensamientos, quieres enlazar como esos procesos matemáticos, pues que nos dieran aunque sea 1 o 2 ayudas, era más bien eso. O si quieres cumplir este estándar, pues puedes hacer eso. Entonces era más bien por eso. En cuanto a lo último, sí, efectivamente, tal vez aquí simplemente quise decir era que cuando el estudiante se enfrentaba al problema, aparentemente si seguía por la variable en el eje de la variable de la edad, él puede pensar o espera una respuesta en algo que esté discreto, ¿no? Pero cuando se va a dar cuenta,
con la masa, pues hay como un cambio, porque si pues masa hay un cambio de variable como tal, no que estuvieran en distintas variables. Sí, exacto. La pregunta más bien fue que fue eso también. Sí, gracias. Okay. Gracias por explicar eso. Bueno, preguntas varias con respecto a la tarea. Entonces, la primera pregunta nos dicen que el grupo opina, el grupo 3 opina que es más hacia el nivel 2, nosotros lo ubicamos en el nivel 3. Al interior del grupo tuvimos esa discusión y en la parte de abajo de la diapositiva dice que son para estudiantes de grado quinto. Los rangos de edades son entre 10 y 11 años y cuando lo comparas con el nivel que propone PISA son para estudiantes de 15 años. Entonces resulta un poco complicado tratar de categorizar y comparar niños de 10 años con niños de 15 años. Por eso intentamos subir un poco el nivel. Y como no, o sea, tenemos que buscar era una tarea en un nivel y no pregunta por pregunta, entonces la tarea completa con las dos preguntas, porque sí, la primera pregunta es muy al nivel 2, pero la tarea en conjunto corresponde un poco más al nivel 3 por el grado de exigencia que se les pide con las dos preguntas. Y la interpretación del gráfico, que la exigencia no es tan fácil. Sí, en el documento sí, pero pues como la clasificación de PISA es hacia la tarea como tal y es una sola tarea con varias preguntas, entonces enfoca más hacia el nivel 3. No recuerdo, el grupo 3 hizo la pregunta hizo una sugerencia con respecto a que el nivel de interpretación era muy bajo porque no era sino mirar las etiquetas. En el documento de PISA hay un ejemplo muy claro cuando hablan de la venta de los discos y 500 discos de un grupo. Cuando tú lees una etiqueta directamente, es decir, si tú te vas al 11, subes y el puntico es justamente el 35, es un nivel muy básico, porque no es sino subes, volteas a la izquierda y ahí está el número. Cuando a ti te hacen subir y voltear a mirar a la izquierda y no hay una etiqueta puntual que te relacione el dato que estás buscando, el nivel se incrementa. En el caso de la edad de 10. 10 es un dato que aparece en la diapositiva, pero el valor de la masa que le corresponde a 10 no está con una etiqueta como tal, por eso el nivel aumenta. Y lo último, pues, con respecto a, también nos dijeron que no habían operaciones, y obviamente operaciones, de hecho en la pregunta B aparece subrayado, encuentre la diferencia. Ok, perfecto. Y lo último, con respecto a matematización, y creo que ya se había hecho un poco mención al tema cuando... No, es complicadísimo. Es un poquito arriba del 30 y pedazo. Sí. Y si te das cuenta, en 6 también es un poquitico arriba del 20. Ahí el estudiante tiene que mirar a ver si ese poquitico es el mismo poquitico del otro lado. Sí. Y con respecto a matematización, la pregunta ya les había surgido al grupo 3 y creo, espero no ser abusivo con lo que voy a decir, que hay un error en cuanto a lo que está pensando el grupo 3, que es matematizar. Según las presentaciones que han hecho y las preguntas, suena como que matematizar es únicamente lo que le toca al estudiante. O sea, si yo pongo al estudiante a hacer un dibujo, ya está matematizando. Si lo pongo a leer un dibujo, no. Entonces, así, el solo hecho que aparezca el gráfico y que el estudiante tenga que hacer paso de una representación a otra matemática, ya hay una matematización, así sea muy bajo, porque no se le está pidiendo mucho, pero ya hay matematización. Creo. Entonces... Grupo número 6. Vale, entonces pregunta del grupo 6 se conecta. Pregunta del grupo 6, levante la mano virtualmente, por favor. Y voy ubicando la presentación. Perdón, grupo 6. Listo, aquí está. Vale. ¿Tenemos preguntas del grupo 6? ¿Ningún? ¿Grupo 3 va a preguntar? ¿No? La presentación del grupo 6. Comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. ¿Grupo 1? ¿No? Bueno. Grupo
Rosemary. Listo. Diapositiva número, perdóname, estamos en el grupo 6. Diapositiva número 6. Bien. En el renglón que aparece en blanco en la diapositiva, la mayoría de los grupos coincidimos que para los estándares eran 5 y que para PISA eran 4. Me llamó muchísimo la atención que este grupo habló que eran 5, pero la visual que le presentan al usuario es que son 4. Relacionan numérico con métrico directamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos? Lo que pasa, qué pena complemento. En el grupo cuando hicimos el análisis, nosotros dijimos, pues si a un lado son 5, al otro lado son 4, alguno se tuvo que haber perdido o alguno se tuvo que haber fusionado con otro. Y me surge la duda si esa es la intención del grupo porque no quedó clara en la presentación. Lo relacionamos con espacial. ¿De acuerdo? Grupo 6. No aparece con esta cama hasta allá. No aparece que hay bueno, gracias. Pedro, para responder el test de la computadora de grupo 5. Dale, Gonzalo. Sí, efectivamente la intención, pues de pronto en la presentación no hay la posibilidad de explicar cada una de las categorías de los conocimientos ni tampoco los pensamientos, pero sí encontramos en el contraste de los documentos que efectivamente el numérico y métrico, al asociarlos, se pueden relacionar con el de cantidad, mientras que el espacial, el aleatorio y el variacional en su respectivo orden, pues guarda una relación directa con el espacial y forma, con el de incertidumbre y datos y con el de cambio y relaciones. Entonces, digamos que ahí están visualizados los pensamientos, pero de una vez lo asociamos, no hubo la oportunidad por el tiempo de que pudiéramos de pronto hacer la explicación, incluso en los contextos tampoco nos detenemos ni en las capacidades a describirlas porque de pronto el mismo espacio de la actividad no da el tiempo para ello, pero pues la intención sí es esa, y por eso se mencionaban y están ahí separaditos. Eso nos queda, grupo 6, que ustedes tienen una idea al escribirlo, y cuando la transmiten acá, por todo, porque se le pasa, por el tiempo, por todo, quien está acá dice otra cosa, fue lo que entonces casi de camino. Había notado una cosa acá para cortarse de algo, pero los que estamos acá viendo lo entendemos de otra forma. Es clave tener eso presente. Cuando uno va a utilizar o hacer una comparación y está metida dentro de un análisis comparativo, digamos que sé que fue lo que bueno, yo asumo que ellos hicieron esto, pero si no se dice, lo asume dentro, los demás pueden asumir una posición. Es importante que aunque no se diga, porque seguramente muchas cosas cuando ocurre con las tablas, claro que se tendrán en una o dos. Por ejemplo, que hizo el grupo, ¿qué grupo hizo? Grupo 2, que digo, aquí hay 4, puedas entrar en esta. Normalmente uno hace eso, por el tiempo también no va para más. Entonces, que si usted no toque, sean tan claras para el que lo lea, para que no se preste para eso. Es clave, que eso quede bien clasificado, no usted no lo digo, pero el que está leyendo se da cuenta a ese respecto. Sí, a eso le quiero hacer referencia, que de pronto dentro de, si leemos, entonces nos damos cuenta de que al la misma, digamos que como la misma línea. Lo mismo ocurre con las capacidades. En las capacidades también hay una relación que se puede establecer. Y de pronto ahí no la mostramos porque la intención fue mostrar otra relación que se da. Sí, que se da uno incluso, al final aparece creo que en la siguiente diapositiva. Sí, ahí vemos también la relación. Y vemos cómo dentro de las capacidades. Pero tú das por supuesto de que se puede hacer eso. Claro. Sí, exacto. Pero realmente quien lo a no ser que aquí diga, se puede hacer una relación con de pronto la descripción y la descripción de pronto sí se hizo, pero aquí en estos días y además, que no se hace lo mismo con todos los cuadros. Se hace para todos los cuadros.
formular, no se puede hacer esa relación. Es un poquito también eso. Listo. Creo que también hemos comentado en la presentación pasada. A veces el mismo gráfico presta una interpretación diferente a la que uno quiere transmitir. Listo. Entonces, bien por el grupo 6, no muchas preguntas. Grupo 7. Comentarios a la presentación que hizo Héctor. Por favor, levanten la mano virtualmente. Casi la embarro, casi cierro la sesión. Grupo 7, aquí está. Listo. Vale. Grupo 5 levantó la mano, que fuera. Y luego otro grupo. Listo, dale, Andrés. No aparece la numeración de la diapositiva, pero el título era nivel de competencia, si no estoy mal, donde se decía el nivel de la tarea. No recuerdo entonces. Ah, sí, en la primera. Sí, en la diapositiva anterior. La primera que dice que clasifican la tarea en nivel 5. No sé, es apreciación personal. Me parece que es un nivel altísimo por la tarea. O sea, no nos dieron los suficientes argumentos de por qué 5 y no 4 o 3. Que la mayoría de preguntas presentadas hoy no pasaban de un nivel 3. Y apenas vi un nivel 5, pues, uy. Y no fue muy claro por qué nivel 5. Gracias. Más preguntas del grupo 7. Ya puede bajar la mano. Venga, preguntas del grupo 5, listo. Entonces, Héctor, quien quiera el grupo 5, el grupo 5 responde. Listo. Entonces, la pregunta es, justifique por qué han decidido clasificar la pregunta. Yo creo que sería interesante ver la pregunta para hacer ese análisis. Listo. ¿Por qué esta pregunta usted la etiqueta en categoría o nivel 5? Bueno, nosotros categorizamos la pregunta, por eso la colocamos ahí en nivel 5. El grado que está aplicado a esta evaluación es a grado sexto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizamos esta escala? Porque el estudiante selecciona información pertinente para solucionar el problema, compara diferentes costos de los materiales, porque él tiene que hacer, debe razonar, por eso pusimos casi todas las capacidades de nivel superior, porque él debe primero hacer varios cálculos para revisar primero si le sale mejor comprar por unidad o por paquete, si que le sale más barato. En algunas partes de los implementos que utiliza es más barato comprar un paquete y unidades, por ejemplo, que comprar 2 unidades, así le sobra. Entonces él tiene que hacer varios cálculos y pues debe comparar costos de los materiales en diferentes maneras en cuanto al valor de la unidad y evaluar distintas estrategias y pues debe abordar diferentes estrategias para saber cuál es la forma que más barato le sale cada vitrina, o las 3 vitrinas. Las 3, porque ahí entra en juego cuánto vale el paquete y cuánto vale la unidad. Y es para grado sexto, la pregunta se aplica para estudiantes de grado sexto. Dime. ¿Operaciones con naturales o? Operaciones con naturales. Entonces, por eso la ubicamos. Sí, es que alternativo nosotros decimos, dice para efecto, dice para efecto. Cambia mucho el noveno. Que creo que todos quedan en la cabeza noveno por lo de pinta, pero como me tienen que curso más que todo. No, nosotros esta pregunta es para eso y por eso ubicamos casi todas las competencias, las capacidades en nivel superior, precisamente porque debe razonar bastante, debe representar, debe diseñar estrategias para ir revisando cuáles son los precios. Grupo número 1, comentarios de la presentación que hizo Juan Carlos hoy. Listo, por favor, entonces levanten la mano virtualmente y ya Nelly me va indicando. Listo.
Grupo 4, arranca Adri. Bueno, una sugerencia y una pregunta. La sugerencia es porque en el mapa, cuando mostraban el mapa conceptual, digamos que, si lo podemos mirar. Sí, pero digamos que cuando se ve general, hay algunas partes donde quedan las letras de los enlaces quedan por las líneas, entonces se creería que son ideas sueltas para quien está mirando. Eso por un lado, esa es una sugerencia. Y la pregunta va a lo siguiente. Cuando hablan de las diferencias entre los estándares y PISA, ustedes hablan de que se evidencia, mentiras, hablan sobre, no, esa no es, la otra, creo que es, no, una que empezaban dos, no, como dos columnas, sí, la de las columnas, ahí, hablan sobre que los estándares muestran como la eficiencia interna del sistema educativo. ¿Cómo evidencian eso? O sea, ¿cómo se evidencia para ustedes eso? Grupo 5. La primera diapositiva tiene alfabetización matemática. Exacto. Entonces ustedes dicen que perfecto, alfabetización matemática es la definición que pues, está en el marco conceptual PISA, pero dicen que el componente fundamental son los procesos generales, o sea que yo digo, bueno, eso es como está en un nivel mayor. Cuando pasan la diapositiva, en el mapa conceptual, las ubican al mismo nivel que contenidos y contexto. Entonces no tendría un nivel mayor. Entonces quisiera saber por qué. Eso. Respecto a la diapositiva de los términos, más adelante, otra, más adelante, esa es, dice, no está numerada, dice mismo significado, diferentes términos, no sé, con un ejemplo nos podrían haber, digamos, aclarado esa frase que colocan ahí, porque no sé. Y la parte de cuando en la tarea de matematización, ellos hablan sobre las operaciones matemáticas. Ahí. No sé, o sea, como está relacionada ahí, me parece que no corresponde a esa capacidad. Sí, no es. No más. Esas dos. Bueno, yo no tengo preguntas, yo tengo como unas disculpas, es acerca de las presentaciones. Yo tengo una cosa que se llama migraña, yo soy fotosensible, entonces cuando hay un fondo blanco con letras, un fondo negro con letras blancas, lo que a mí me pasa, a mi cerebro le pasa es que comienzan a brincar estas letras y se me dispara el dolor de cabeza. Entonces yo no puedo mirar fondo blanco, fondo negro, letra blanca, o sea, no puedo. Y yo me sentí hoy segregado porque lo intentaba mirar y ahí mismo me comenzaba a molestar las letras. Entonces, pues qué pena molestarlos, pero procurar no usar esa combinación de color, pues porque yo me siento excluido completamente de la presentación del grupo. Tómete la pasta antes de venir a la migraña. Grupo 6, tiene una pregunta en grupo 1. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahora sí? Ah, listo. Bueno, entonces la pregunta está en...
¿Ya? Era uno que estaba pendiente. Bueno, ahora sí. La pregunta está entonces en esta diapositiva y creo que más adelante también cuando hablan de las capacidades presentan solamente 6 capacidades. Entonces la pregunta es, respecto a la otra capacidad, ¿qué sucede con ella? Creo que la de razonamiento, sí, razonamiento y argumentación. Las capacidades y de pronto ya también está porque no alcancé a verla. Ahí, también están las... Como eso es un... Sí. De la misma. Listo, grupo 1. Ya pueden empezar a responder las diferentes quejas. La ganada de las... Listo, dale, Juan Carlos. Sí, a mí me gustaría la pregunta de Camilo, o el comentario de Camilo, y es que sí, en realidad yo siento que estos 3 procesos de emplear, formular e interpretar tienen una categoría superior y quedó de esta manera, sí, quedó al mismo nivel, pero de alguna manera, en mi opinión, sí debemos haberlo puesto en un nivel diferente, es decir, creo que como lo expuse, debió haber quedado así. Gracias. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Qué grupo es? No sé. Mueva. La de las 2 columnitas. Con respecto a la pregunta que nos hizo el grupo, ¿qué fue? El grupo 4 sobre por qué hemos escrito eficiencia interna del sistema educativo, es porque en los estándares la noción de calidad la identifican como la eficacia interna del sistema, que es acceso, retención, promoción, repitencia y decepción. Fue por eso que colocamos eso. Para los estándares, la eficiencia interna fue lo que le llevó a hacer los estándares, lo que es el acceso, la retención, la promoción y la repitencia y la decepción. Ese es el enfoque que le dio los estándares a eso. Por eso colocamos ahí. Y en el otro, en PISA, pues es la evaluación. Queríamos pues lo que ya habíamos dicho, que hay en los estándares que no hay en PISA y que hay en PISA que no hay en evaluación, y nos pareció que ese elemento no estaba en PISA. Sí. En cuanto a la pregunta del grupo 3, cuando hablaba de el mismo significado de diferente término, pues yo creo que aceptamos la observación. Creo que sí aceptamos la observación, lo que queríamos. De pronto un ejemplo, si nos hubiera podido permitir aclarar, hacíamos referencia, por ejemplo, cuando hablamos de matematización y modelación, ¿sí? Que hablan del mismo significado, pero utilizan 2 términos diferentes. Era eso. ¿Me falta alguna? ¿Cuáles faltan? Sí, faltan a la de... Bueno, con respecto a la matematización, escribimos ahí, en ese aspecto escribimos adición y sustracción y relación, comparación de datos. Pues en relación a que, como Juan Carlos dijo, la pregunta está en un nivel 2 donde se hace una inferencia directa. Entonces, ¿qué necesita el estudiante para poder llegar a la respuesta? Tiene que relacionarlos y tiene que comparar los datos de la tabla, y luego de eso tiene que hacer operaciones sencillas con números naturales de suma y resta, por eso lo incluimos ahí.
Devuelve. Ese es el plan de minutos. Porque de acuerdo a la definición de matematización dice que es de acuerdo a la inferencia que se hace y debe tener en cuenta los procesos que se hacen para resolver la situación que se da. Entonces por esa razón lo escribimos de esa manera. O sea, ¿no se necesita? ¿Qué es lo que dice Carolina? Te quería transmitir era que la adición y sustracción de enteros, aunque bien se utilizan en este caso, no hace parte de la componente matemática. Es más, es lo que es más donde se asocia, no es que no sea es más donde se categoriza. Hablar y de pronto esa relación en cuanto a las capacidades que nos pasan. Sí. ¿Cuál era la hora de la capacidad que nos falta? Ah, sí, ese sí fue el error del que digitó. Como no estamos aprendiendo que son 7 capacidades. Entonces se nos pasó una capacidad. Se hizo nos sacó hasta virus en el computador. 7 capacidades que solo ¿Sí? Hoy la presentación la hizo Mónica. Listo. ¿Comentarios del grupo 2? ¿Manos alzadas en la sala virtual? ¿Ninguna? Listo, arranca el grupo 1. Para la diapositiva del mapa, que es la 4. Sí, la 4 no. La 3. La 3. Solo es como una sugerencia porque hay demasiada información en el mapa, o sea, es un mapa que de pronto no es muy claro para leerlo, entonces de pronto demasiado. Sí, porque es lo demás fue clara la. Grupo 5. Tienen la palabra. Es más una sugerencia, más que pregunta, una sugerencia lo que les hace Mónica. Lo que hace, perdón. Tenía algo respecto a lo que estaba diciendo el grupo 2. El grupo 1. Tiene demasiada información. Manejaron 2 mapas conceptuales y los 2 mapas conceptuales tienen mucha información. Además, yo creo que se hubiera facilitado si utilizaban el señalador. A veces estaba hablando y uno buscaba de dónde estaban hablando y cuando encontraba ya estaban en otra parte. Entonces, de pronto el señalador ayudaba un poquito más. Además Pues activa. Ahí, dale. Pues de pronto no sé, utilizar colores sí, o sea, seccionarlo por colores para que de pronto se identifiquen algunas ideas claves. Y la otra situación es que de pronto la recomendación dentro de la actividad que les podría haber reducido espacio es suprimir la evaluación de alfabetización matemática, ya que la actividad estaba enfatizada era de pronto en los 2 primeros aspectos, que era el de la definición y en la organización de las áreas de conocimiento, y eso les habría dado espacio también para que de pronto se mejorara el espacio para las ideas claves que se requerían socializar. Sí.
Grupo 1. En cuanto a la tarea, me parece que les faltó identificar el tema, entonces era difícil cuando empezaron a hacer la cooperación porque no identificaron el tema con el que iban a trabajar. Sí, sí. Pero el tema no podemos identificarlo. Ahora, ¿qué dice que la categoría está en cantidad? ¿Más preguntas o comentarios? En su defensa. Vale. Listo. Pues lo que eso es lo rico también de estas presentaciones. Uno aprende los demás grupos, utilizar un gráfico más adecuado que otro. Ok, dice que estaba de acuerdo con los comentarios y que muy seguramente lo siempre te levantan mucho. Listo, entonces le doy la palabra a Pedro para que haga preguntas de la actividad 1.4. Apenas termine la intervención, Pedro, pues hacemos ese tipo de preguntas. Y creo que hay varias preguntas de la siguiente actividad. Bueno, Nelly o quien sea, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ya silenciamos, era el grupo 6. Yo supongo que ahora sí ya están los micrófonos cerrados. Nelly o Paola, por el chat, quisiera que me confirmaran que no se escucha entrecortado, porque creo que en las dos actividades anteriores he tenido problemas con el audio y se ha escuchado entrecortado. Si no se escucha entrecortado, entonces necesito... Hay un micrófono abierto, ya. Necesito que me den control de la pantalla. No sé por qué en algún momento se está abriendo el micrófono allá, pero espero que no suceda mucho. Bueno, espero no tardarme demasiado, aunque tengo varias cosas. La primera es que Andrés me comentó que ustedes tenían interés en tener acceso a las notas que yo hago cuando hago estos comentarios. Las he puesto en Madua 3, en la página de documentos de los módulos. Están aquí donde dice comentarios del formador. Y aquí, pues si ustedes pulsan ese enlace, se abre una página web en donde están los comentarios de las diferentes actividades. Entonces voy a pasar a los comentarios de esta actividad. Espero no demorarme demasiado. Lo primero es con respecto a la actividad. Yo tenía muchas inquietudes con respecto a esta actividad porque me parecía increíblemente compleja, implicaba muchísimo trabajo para ustedes, tenía muchas partes y creo que aunque yo aprecio diferencias patentes en las presentaciones, tanto en el contenido como en la calidad, independientemente de la calidad de las presentaciones, sí he constatado un esfuerzo muy grande por parte de todos los grupos por entender esa complejidad que hay detrás del marco conceptual PISA. Tengo la sensación de que unos grupos lo han entendido de unas formas y otros de otra, o mejor o peor, pero no importa. Lo importante es que tengo la sensación de que todos ustedes se sumergieron en ese documento con mucho interés y con mucho entusiasmo y eso era muy importante en esta actividad porque tenemos la intención en MAT 3 y este es uno de los cambios más importantes que vamos a hacer en MAT 3 con respecto a MAT 1 y MAT 2
de tomar PISA 2012 como una referencia muy importante para buena parte de las cosas que vamos a hacer. Por otro lado, también el análisis de la tarea fue muy interesante, no tanto por los resultados de los análisis, sino por las diferentes posiciones que se tuvieron en la discusión con los análisis de las tareas de los diferentes grupos. Ya voy a hacer más adelante un comentario al respecto, pero esto también va a ser muy importante a lo largo de todo el programa. Ya lo fue en MAT 2 y va a seguir siéndolo de manera trascendental en MAT 3, es decir, el proceso de analizar tareas esencialmente para poder mejorarlas. Otra cosa que quiero mencionarles pues es la importancia del interés de este tema. Cuando se habla de PISA 2012 es como si sonaran campanas. Tuvimos 47 asistentes externos atendiendo a sus presentaciones, los felicito, yo creo que esa gente debió quedar muy satisfecha con esas presentaciones, pero pues es la primera vez en la historia de MAD desde que tenemos las presentaciones abiertas al público que tenemos tal cantidad de asistentes. La discusión creo que está mejorando cada vez más, hay buenas preguntas, hay buenas críticas, hay buenas reacciones, creo que el ambiente también está bien en el sentido de que los grupos están recibiendo bien las críticas y eso me parece también importante. El tema de la alfabetización matemática, que lo considero como un poco el centro del marco conceptual de PISA, aunque pues PISA tiene más partes, pero realmente el centro es esa idea de la alfabetización matemática. Espero que se haya aclarado ese problema que hay de que el Ministerio de Educación español no haya hecho una traducción apropiada de la versión en inglés del documento, en el que en inglés el tema competencia desapareció por unos propósitos que yo les he explicado y por razones que no se entienden, pues el Ministerio de Educación español en su traducción quiso mantener la idea de competencia, pero yo prefiero que hablemos de alfabetización por las razones que les comenté en relación con el término competencia. Una cuestión que es un poquito difícil de distinguir, pero hay un marco conceptual del documento y ese marco conceptual es el que se usa para poder hacer el diseño de la prueba, para poder categorizar las preguntas, para poder etiquetarlas, para poder identificar la complejidad, etc. Entonces, realmente todo el proceso de evaluación o toda la caracterización de las preguntas en la prueba, pues no forma parte del marco conceptual de la prueba. Voy a hacer una pausa porque quiero asegurarme de que se me está escuchando bien y como tengo esto así, entonces no lo sé, pero supongo que sí porque no tengo ningún mensaje por ninguna parte, entonces voy a continuar. Tengo que regresar aquí. Hay algo que sí fue prácticamente común a las presentaciones de casi todos los grupos, y es que el pensamiento matemático, los conocimientos, conceptos y destrezas matemáticas específicos del contenido que se pueda estar tratando cuando se está abordando la resolución de un problema, prácticamente no se mencionó en casi ningún grupo. ¿Dónde están esos conocimientos, esos conceptos, esas destrezas matemáticas? Es decir, ¿dónde está el pensamiento matemático? Creo que un solo grupo lo mencionó y eso me sorprendió un poco, que tiene que ver con algo que voy a mencionar ahora. Las herramientas matemáticas, el uso de las herramientas matemáticas, que yo lo interpreto esencialmente como el uso de materiales y recursos, forma parte de las capacidades matemáticas fundamentales. Es una capacidad matemática fundamental. Esto lo hago en relación con la presentación de algún grupo que le dio una importancia que creo que no correspondía. Pero la pregunta clave, creo que es muy difícil de apreciar y prácticamente ningún grupo abordó esta pregunta, es qué es transversal y qué es específico a un contenido matemático concreto. Si estamos hablando de la resolución de un problema, estamos hablando de la resolución de un problema concreto, que seguramente implica la puesta en juego de unos conceptos, unas destrezas matemáticas concretas que están vinculadas seguramente a un contenido concreto. ¿Qué de todo ese marco conceptual de PISA es específico a ese contenido concreto y qué es transversal?
Respuesta. Los procesos fundamentales eh, de, de formular, emplear e interpretar es transversal. Eso se va a hacer, no importa cuál sea el problema, y se van a hacer en esos tres procesos. Respuesta. Las capacidades matemáticas fundamentales son también transversales en el sentido de que van a jugar un papel o no, pero en cualquier contenido. Entonces, ¿dónde está lo específico al contenido o al problema? Respuesta, en que las capacidades matemáticas fundamentales se ponen en juego a través de utilizar unos conocimientos, conceptos y destrezas específicos del contenido. Eso no se alcanza a percibir, o no se alcanzó a ese matiz tan importante, no se alcanzó a percibir en casi ninguna de las presentaciones. De la misma manera que también es muy difícil, y por eso era la tarea, el análisis de la tarea de evaluación, lograr establecer con claridad cuál es la relación entre las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos fundamentales. Respuesta. En cada uno de los tres procesos puede ponerse en juego cualquiera de las 7 capacidades matemáticas fundamentales. Y dependiendo de en qué proceso se ponga en juego, una capacidad matemática fundamental tiene un aspecto diferente. Es decir, la capacidad de comunicar tiene un sentido en el proceso de formular y tiene un sentido diferente en el proceso de interpretar, por dar un ejemplo muy rápidamente. Creo que hay un poquitín de confusión en algunas personas o algunos grupos con respecto a qué significa una visión funcional de las matemáticas, pero la respuesta es muy sencilla. PISA, en todos sus aspectos, es una visión funcional de las matemáticas. También vi por ahí algún grupo que hablaba de que PISA 2012 mencionaba el aprendizaje significativo. Hasta donde yo recuerdo, PISA 2012 no habla de aprendizaje significativo. Y también yo creo que hay que tener un poquito de cuidado al hacer equivalencias entre las dos formas de abordar el contenido, porque aunque se parezcan, realmente surgen de visiones sustancialmente diferentes del contenido. PISA organiza el contenido en términos de los fenómenos que le dan sentido a ese contenido. Es una organización fenomenológica, mientras que los estándares es una organización desde el punto de vista de las estructuras matemáticas tradicionales. Entonces, aunque después uno pueda hacer un poquito de equivalencias, hay que tener mucho cuidado porque realmente la aproximación, el sentido, la idea, el propósito de la organización de los contenidos es diferente. Con respecto al análisis de la tarea de evaluación, pues yo creo que en la mayoría de los grupos, o en muchos grupos, no se apreció un análisis suficientemente detallado del juego de los sistemas de representación. Yo sé que ustedes todavía no saben específicamente qué es un sistema de representación y por eso es un poquito complicado apreciarlo. Y el proceso de análisis de una tarea es un proceso muy complejo, que de hecho lo vamos a trabajar en mucho detalle en los módulos 3 a 5. Esto era sencillamente una primera aproximación intuitiva a un proceso que va a ser central en los módulos 3 a 5 desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la instrucción y desde el punto de vista de la evaluación. Entonces, no se preocupen, que esto vamos a entrar en mucho detalle. Yo creo que la mayoría de ustedes, en todo caso, hicieron un ejercicio que no sé si antes o lo habían hecho con ese detalle en algún momento de su actividad docente, de coger una tarea y realmente imaginarse qué es lo que implica una tarea desde el punto de vista de las acciones o actuaciones que debe hacer un escolar cuando la aborda para poder entender qué tan compleja o qué tan difícil y qué características tiene esa tarea. Eso lo haremos con mucho detalle en MAT 3, desde el módulo 3 en adelante. Yo creo que una de las conclusiones de los ejemplos de las tareas que ustedes pusieron, y me parecía muy bien que fueran ejemplos reales de sus instituciones, pues es que muy pocas tareas implican la capacidad matemática fundamental de la matematización. Y creo que también hay un poquito de confusión en algunos de ustedes
con respecto a qué es esa capacidad matemática fundamental, pero sencillamente les recomiendo que se regresen al marco conceptual de PISA en la página 16, y ahí está descrita en detalle. ¿Qué podemos concluir de los análisis? Pues yo creo que cada uno de ustedes puede tener sus conclusiones, pero creo que la esencia de la conclusión es dos cosas. La mayoría de las tareas que nosotros utilizamos en nuestra práctica docente usual son de un nivel de complejidad o de dificultad relativamente bajo. Y eso nos permite entender por qué nuestros chicos no necesariamente obtienen unos puntajes altos en la prueba PISA. Es natural, es natural. Nosotros no los estamos formando para que sean capaces de abordar el tipo de preguntas que hace la prueba PISA, o para decirlo de una forma que no sea desde el punto de vista de evaluación, no necesariamente estamos formando a nuestros chicos para que desarrollen una verdadera alfabetización matemática en términos del marco conceptual de PISA. Pero la otra cosa que me parece importante de la conclusión de los análisis, y que yo creo que ya comenzó a aparecer en algunos comentarios de algunos grupos, es que lo más interesante y lo más productivo de analizar unas tareas es que sirve para mejorar las tareas. Yo tengo una tarea, la analizo y me doy cuenta de cómo puedo mejorarla. Eso será un proceso sistemático en MAT 3, en los módulos 3, 4 y 5. Con respecto a las presentaciones, pues se están comenzando a apreciar algunas diferencias en la calidad de la presentación de los grupos. Yo creo que eso no tengo que mencionarlo. Yo creo que cada grupo seguramente puede darse cuenta de qué tan buena es la presentación misma en el sentido de las transparencias, de la claridad, etcétera, pero también en el sentido de ese juego entre qué texto o qué cosas hay en la transparencia y qué cosas digo yo. Encontrar ese equilibrio en el sentido de no poner en la transparencia todo lo que voy a decir, pero tampoco estar hablando durante 3 minutos con una transparencia que solamente da unas indicaciones, es difícil, pero yo creo que ustedes van a ir desarrollando esa capacidad poco a poco. Curiosamente, en el día de hoy, pues la mayoría de los grupos usaron mucho menos tiempo del que habrían podido usar, pero bueno, eso está bien porque se sienten más tranquilos de que no se van a pasar y que Andrés no los va a cortar. Por favor, les recomiendo, porque ustedes se dieron cuenta que es importante en la discusión, que todos los grupos numeren todas sus diapositivas, que incluyan el nombre del tutor en la primera transparencia, que utilicen el esquema que les hemos sugerido para darle el nombre al grupo dentro de la plataforma. Si yo estoy en el grupo 6, el nombre cuando entro a la plataforma es 6-GM3. También acuérdense, por favor, en la primera transparencia de subrayar a la persona que hace la presentación. Ya se hizo algunos comentarios con respecto a la experiencia del video. Le agradezco al grupo que se haya metido en ese problema, pero creo que eso lo que hace es que, creo que lo que va a hacer es que ningún grupo se vuelva a meter en ese problema. Esencialmente porque el video no, en mi opinión, no contribuyó en nada adicional a la presentación, o para decirlo de otra forma, todo lo que sucedía en el video se habría podido hacer en la presentación sencillamente usando la tecla de pasar transparencias. Y creo que quien hubiese hecho la presentación habría tenido mucho más control sobre todo el proceso.
Y finalmente, cada vez vamos mejorando en el proceso tecnológico de las discusiones, pero tengo que solicitarles a cada grupo una responsabilidad adicional para que esto nos funcione bien. Tengo que solicitarle a cada grupo que para cada sábado de la presentación haya un responsable, no tiene que ser siempre el mismo, pero haya un miembro del grupo que se responsabilice de que al menos a más tardar a las 8:55 tenga un computador, lo tenga funcionando, lo tenga con el micrófono funcionando y haya comprobado con Nelly que el micrófono está funcionando. Esto sencillamente es por el problema que tenemos de que estas 3 horas, pues que podríamos durar 5 horas en esto, pero no lo vamos a hacer y por consiguiente esos 5, 10, 15 minutos que se nos van gastando comprobando que el micrófono nos funciona o que supe entrar a la plataforma o que me salí, pues los tenemos que ahorrar. Entonces, esto no estaba previsto en toda la planificación de MAT porque esto lo venimos haciendo solamente hasta ahora, pero tengo que solicitarles que cada grupo, para cada presentación, designe un responsable que se haga responsable de que su grupo tiene un computador que está conectado a la plataforma, que le funciona el micrófono y que ha verificado a más tardar a las 8:50 o 55 con Nelly que todo está funcionando bien de cara a la presentación. Otras cosas, creo que hubo al menos un grupo y de pronto más que no enviaron la presentación o el documento a tiempo. Y tengo que hacerles unos comentarios muy rápidos en relación con los comentarios individuales. Lo primero, en la página en la que ustedes ven las notas, ustedes pueden ver las razones por las cuales obtienen esas notas en los comentarios individuales, en el costado derecho, donde están los códigos que corresponden a los criterios de evaluación de los comentarios individuales. Entonces ahí se está tratando de explicarles por qué obtienen esa nota si no obtienen la máxima nota. Hemos constatado que en algunos casos se están viendo ustedes casi que exclusivamente a críticas con respecto a la forma. No está mal que hagan críticas con respecto a la forma, pero es trascendental que haya críticas y comentarios con respecto al fondo. Si no, pues no van a obtener buena nota. Hay que hacer comentarios que sean críticos, que demuestren que ustedes conocen de qué están hablando, que realmente muestren que han ubicado problemas en el trabajo del grupo y que le están haciendo propuestas de mejora que son claras y que pongan de manifiesto que ustedes conocen el trabajo del grupo que están comentando y que conocen el tema del que se está hablando en la actividad. Tengo aquí una nota que ya no me acuerdo de qué se trata, que dice cambio en las notas y no me acuerdo de qué se trata. De pronto Nelly me acuerda ahora si es algo, pero ya no me acuerdo. Y lo otro es que, ya se los dije, pero les insisto, es trascendental que todos los grupos manejen apropiadamente un software específico para mapas conceptuales, porque los mapas conceptuales que ustedes hicieron en esta actividad son sencillamente los primeros mapas de muchísimos mapas conceptuales que van a estar haciendo a lo largo de todo el programa. Y también es trascendental que ustedes aprendan a cualquiera que sea el programa, sea Visio, sea CMapTools, cuando producen un mapa conceptual, aprendan a producir el archivo que surge de ese mapa conceptual de carácter vectorial, no matricial, y que aprendan a poder introducir apropiadamente ese archivo en Word. No hay instrucciones para eso, pero yo estoy seguro que ustedes lo aprenden. Pero cuando ustedes hagan un mapa conceptual, lo metan en un archivo de Word y su archivo de Word tenga más de 1 mega, ya está mal, porque lo que están haciendo es metiendo el mapa como una foto. Debe ir en formato vectorial, que usualmente es el formato PDF. CMapTools permite exportar a formato PDF. Estoy seguro que Visio también y de manera más eficiente, pero eso es importante que ustedes lo manejen. Entonces, eso con respecto a la presentación. Paso ahora a... ¿dónde está? ¿Dónde está? No está abierto, perdón un segundo.
a la actividad 1.4, que me imagino que tienen preguntas. Lo primero es que solamente ahora, hace un rato, me acabo de dar cuenta que el archivo PDF que estaba en Malva 3 no estaba en buen formato, ya lo he cambiado, ya está correcto. La actividad tiene 3 partes, donde pues cada parte tiene su importancia, pero la tercera parte es la clave al final. Una, ustedes en este momento tienen que seleccionar la institución en la que se va a hacer la implementación de su unidad didáctica y tienen que justificar por qué la han seleccionado. Para esa institución tienen que describir con suficiente detalle los contextos social, económico y académico de la institución y de los escolares. ¿Por qué? Porque esta información va a ser permanentemente una guía en todo su diseño. Es decir, cuando ustedes estén pensando en los objetivos de aprendizaje, su unidad didáctica, pues dependiendo de cuál sea la institución y quiénes sean sus estudiantes, pueden formular unos objetivos o pueden formular otros. O cuando ustedes estén pensando en los materiales y recursos, dependiendo de cuál sea su institución, pues pueden pensar en usar unos materiales y de pronto otros no. Entonces eso es muy importante. Y lo último, pues es que con un esquema que está descrito en la actividad, se les solicita que hagan la propuesta de 2 temas. En detalle, 2 temas. Ustedes ya hicieron unas propuestas iniciales al final de la primera semana del formador. Ojalá pues traten de seguir esas mismas propuestas, pero si las quieren cambiar, las pueden cambiar, pero tienen que ser 2 temas y nosotros, la coordinación, en conjunto con los tutores, para cada grupo vamos a elegir de los 2 temas cuál es el tema que ustedes van a hacer. Y en la propuesta de los temas, que es la parte importante, digamos, de esto, lo que se requiere es caracterizar tanto como sea posible el tema. Y para eso, hacer una breve descripción del tema que atienda a las 4 dimensiones del currículo. Es decir, de qué se trata el tema desde el punto de vista de contenido, de qué se trata el tema desde el punto de vista cognitivo, cómo ven ustedes el tema brevemente desde el punto de vista de la enseñanza y cómo... ¿Confundidos o está todo claro? Vale, Sergio, ¿te puedes salir ahí, por favor? Grupo 5. Si seguimos la misma metodología para hacer las preguntas. Ahora sí. ¿Ya tengo micrófono? Mi pregunta es, no recuerdo en qué parte del documento de la actividad 1.4 dice que el encargado de seleccionar, vamos a sugerir 2 temas a trabajar, y que los encargados de seleccionar el tema es el grupo de trabajo de MAT 3, es decir, ustedes. Yo tenía entendido que nos iban como a sugerir cuál de las 2 cosas era mejor para tomar, pero según el documento presentamos 2, ustedes eligen 1 y ese es el que se trabaja. ¿Sí ese es el procedimiento? Sí, exactamente ese es el procedimiento. La razón de esto es poderle dar un mínimo juego al tutor para que dentro de los 2 temas que sean interesantes para ustedes, el tutor pueda seleccionar el que le parezca, el que se sienta más cómodo. Pero ese es el procedimiento. Yo sí quisiera saber, Pedro, por favor, aquí cuando en el punto 1, cuando dice que se debe escribir la historia del plan de área de la institución, ¿desde qué momento hace referencia o no sé, no tengo bien claro a qué se refiere en ese apartado?
De acuerdo. Lo que queremos ahí es una descripción muy breve de cómo se originó el plan de área y cómo se ha venido modificando a lo largo del tiempo. Esto lo hicieron ustedes en alguna medida en la actividad 1.1. Aquí lo que queremos es tener una referencia clara de, que nos permita caracterizar el plan de área de la institución. Esto es una cosa muy breve, no se preocupen mucho por ese punto, pero por darte un ejemplo, hay instituciones en que el plan de área surge porque contrataron a una asesoría externa que les hizo las cuadrículas y que esencialmente desde que se hizo eso, cada año, al comienzo de año, se modifica un poquito el plan de área y punto. Mientras que hay otras instituciones que se pusieron a armar ellos mismos la cuadrícula o que cada año hacen unas modificaciones importantes teniendo en cuenta los diagnósticos que hicieron en el año anterior. Es ese tipo de reflexión muy corta, un párrafo, pero que nos permite tener una idea de de cómo surge el plan de área actual. Preguntaba hacia el cronograma en la actividad. Dice que la fecha de presentación es el 4 de octubre y según esos, dentro de 15 días sería 27. Entonces era como la duda. Esa pregunta la puede responder Andrés. Es posible que haya un error en el cronograma. Me imagino que debe haber un error en el cronograma. En principio, la presentación de la actividad 1.4 debería ser el 27 de septiembre. Entonces, has pillado un error ahí en el cronograma y te agradezco. No, pero Se quedó levantada la mano. ¿Ya? Bueno, pero es para preguntarles sobre la contextualización que hay que realizar al interior de la institución frente a la contextualización del grupo en los distintos niveles, tanto socioeconómico como los que allí nos plantea. Nos dice que no no gastemos demasiado, no dediquemos demasiado espacio a la parte de la contextualización de la institución en general y del grado específicamente. A mí me surge la duda porque de alguna manera tiene que ver la incidencia de esa contextualización de los estudiantes frente a la general. Por lo menos yo siento alguna confusión frente a eso. Si me puede aclarar esa partecita me gustaría. Y la parte de las dos tareas, o de los dos temas, si los vamos a trabajar separadamente, haciéndole el análisis, teniendo en cuenta las 4 dimensiones a cada uno de ellos, y en esa medida, pues me preocupa que el espacio de las 2000 palabras va a ser muy corto. Va a ser muy corto. Desafortunadamente al grupo 6, no sé por qué razón, es el único grupo al que se le escucha entrecortado, pero creo que he entendido las dos preguntas. Respecto a la primera, lo que estamos esperando es una descripción de cuáles son las características de la institución en términos de que es una institución oficial o privada, de que tiene una infraestructura apropiada o no, de que tiene infraestructura tecnológica o no. Y nos interesa sobre todo la descripción que puedan hacer ustedes de los estudiantes a los que se les va a
con los que se va a implementar la unidad didáctica, de qué estratos son, qué orígenes tienen, qué características tienen familiares y también desde el punto de vista de cómo los ven ustedes, desde el punto de vista académico, en el sentido de que son estudiantes motivados o no, están bien preparados o no, son más o menos uniformes o hay muchas diferencias, etcétera. Todas esas características son muy importantes. Lo que nos interesa es que ustedes puedan delimitar las características tanto de la institución como de sus estudiantes que puedan después ser relevantes a la hora de diseñar la unidad didáctica, porque dependiendo de qué institución o qué estudiantes sean, para un mismo tema se pueden diseñar diferentes unidades didácticas y es trascendental que el diseño se adapte a esas circunstancias. Y una cosa muy importante, no favorecemos de ninguna manera, tampoco es que lo evitemos, que la unidad didáctica se tenga que hacer en la mejor institución con los mejores estudiantes. No necesariamente. Es muy interesante hacer una unidad didáctica o diseñar una unidad didáctica en una circunstancia difícil. Y cómo nos adaptamos a esa circunstancia difícil y cómo diseñamos una unidad didáctica para estos chicos que tienen estas dificultades. Eso puede ser muy, muy interesante. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, yo espero que sí, yo creo que en este caso, curiosamente estaba pensando que esta actividad no iba a tener problema de las 2000 palabras, porque con excepción de la descripción de los dos temas, dése cuenta que la descripción de los dos temas no es extensa, es del punto de vista, lo más extenso es con respecto a las cuatro dimensiones, pero eso puede ser un párrafo largo en que ustedes digan el tema desde el punto de vista conceptual del contenido, lo describimos de esta manera. Desde el punto de vista cognitivo, lo que estamos pensando es que los chicos deberían aprender de ese tema esto. Desde el punto de vista de la enseñanza, nos estamos imaginando que para lograr eso lo deberíamos hacer de esta manera, de manera muy corta, y sí, y que vemos la evaluación con este papel, de una manera relativamente corta, pero esto es lo que les estoy pidiendo ahí es que hagan en un párrafo una previsión inicial de cómo se imaginan ustedes su unidad didáctica, porque es haciendo ese ejercicio de cómo se imaginan que es su unidad didáctica que van a darse cuenta que no más con ese ejercicio lo que ustedes creían que era un tema que podía tomar 4 sesiones les va a tomar más. Entonces es importante que ustedes hagan un poquito de esfuerzo de imaginarse la unidad didáctica para que se den cuenta de que de pronto el tema que están escogiendo es demasiado amplio. Les insisto, entre más concreto, bien delimitado, pero más concreto es mejor, porque les estoy pidiendo que no se pasen de 4 sesiones. Y acuérdense ustedes de mí dentro de 1 año y medio, cuando no haya ningún grupo que tenga una unidad didáctica que tenga menos de 8 sesiones. Van a ver que se van a pasar, pero entonces en este momento tenemos que hacer el esfuerzo de que sea lo más concreto posible. Creo que no hay más preguntas. Lamento que nos estemos yendo tan lejos en esto, pero bueno, nos hemos ido un poquito más lejos en el tiempo por razón de la explicación de la actividad. Les deseo mucha suerte y de verdad no hago esto usualmente, pero en este caso sí tengo que felicitarlos por los esfuerzos que han hecho para esta actividad. Sí, Nelly, hay otra pregunta, dale. Ya, pero una aclaración respecto a lo que nos está explicando últimamente, es decir que entonces la contextualización, si vamos a trabajar con grado noveno, entonces contextualizamos la población como grado octavo, los estudiantes que están en grado octavo este año. De acuerdo, exactamente. Hay que describir los estudiantes con quienes van a trabajar ustedes en la unidad didáctica. De acuerdo. Ya no hay Muy bien, chicos. Pues mucho ánimo. Ya casi vamos a terminar el primer módulo. Eso está muy bien. Mucho ánimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Andrés, a Paola. Hay otra pregunta. Y a Nelly. Hay otra pregunta. Dale, Nelly.
Vale, no hay más preguntas. Mucho ánimo, lamento que nos vayamos tan tarde en esto, espero que alcancen a organizar su actividad y vamos muy bien. Acuérdense que esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad y acuérdense que el módulo 2 es muy duro porque por sí mismo es duro, pero ustedes en esta última parte del año pues tienen muchas responsabilidades. Por favor, organícense para eso. Y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Chao.